Hoy estoy en Barcelona, en un restaurante, fuera del despacho donde siempre me conecto con vosotros, y hemos venido a conocer a Xavier Pellicer, que es un chef, bueno, de una reputación internacional, de la alta cocina, con un concepto muy especial, que ahora nos contará él un poquito. Pero no he venido a hablar de cocina, hemos venido a hablar de liderazgo. Y es que algo que se ha normalizado mucho en este sector y también en otras empresas es el tema de tener jefes que están constantemente dando presión, exigiendo resultados, pero sin el respeto necesario para que la gente pueda crear, innovar y sentirse a gusto. En este caso, Xavier Pellicer ahora nos va a contar un poquito cuál es su cultura, su forma de trabajar y liderar, donde se puede tener pues, mucha exigencia, tener resultados excelentes, a la vez que tenemos respeto, colaboración y comunicación. Xavier, bienvenido y gracias por estar aquí. Un placer. Xavier, sinceramente, una de las cosas que más me interesó fue tu historia, de dónde venías. Estuvimos aquí comiendo en mi cumpleaños hace poquito con mis hijos y, bueno, tuvimos la suerte de conocerte y de que nos vieras personalmente. Ellos ya habían estado aquí antes, así que para mí fue una sorpresa. Y yo quería conectar un poquito tu historia con lo que te había sucedido antes, porque yo lo veo todavía mucho constantemente en empresas y es esa exigencia que es importante, porque todos queremos buenos resultados y queremos que la empresa tenga productos y servicios de calidad, pero desde el respeto, y eso no se ve muy a menudo. Ahora mismo estamos en momentos en los que hay una especie de crisis de liderazgo, ¿no? En las empresas hay muchísima gente con burnout, hemos llegado a tener niveles más bajos incluso que en el COVID de compromiso y de felicidad en el trabajo. Y incluso los líderes, las últimas estadísticas dicen que los líderes han bajado en compromiso y en el trabajo hasta el 9%. Entonces a mí me gustaría ver un poco contigo y el motivo por el que estás aquí. Tú vienes de un mundo de cocina evidentemente muy exigente y durante muchos años se normalizaba la presión, los gritos en cocina, el desgaste. ¿En qué momento dijiste tú hasta aquí? No quiero seguir trabajando así y no quiero seguir liderando así. Bueno, completo, al final, o al principio de todo, es cierto que las cosas están cambiando. Hoy en día nos enfrentamos a nuevos modelos de negocio, a tener que entender diferente la manera de liderar, de transmitir y de aprovechar al máximo pues, todas las aptitudes de la gente que nos rodea, que forma parte de nuestros equipos, ¿no? Esto es una realidad. Pero bueno, ¿de dónde vengo? Soy del 66, o sea, vengo de los Beatles, vengo de los Rollings y vengo de una sociedad que era absolutamente diferente a la que tenemos hoy en día. Yo me considero un privilegiado porque he tenido la suerte de vivir cosas que difícilmente se volverán a repetir, momentos históricos, ¿no? Como las Olimpiadas en Barcelona, por ejemplo, pequeños detalles, ¿no? Que hacen que seamos unos privilegiados y que estamos intentando amoldarnos a estas nuevas formas de vivir altamente cargadas de tecnología, ¿no? Básicamente porque nosotros nacimos, o yo nací, cuando no habían móviles, o sea, no se podía grabar en una cocina una conversación o imágenes de cosas que a uno le podían incomodar, o sea que la presión era diferente. Los liderazgos eran mucho más militaristas, porque veníamos seguramente de dos guerras mundiales en las cuales, pues, quieras o no, en el formato empresa era luchar fuerte y tener un poco este espíritu, ¿no? Y si nos trasladamos a lo que eran las cocinas y cogemos el vocabulario de una cocina, se hablaban de brigadas, ¿no? Los equipos de cocina eran brigadas, habían rangos dentro de las cocinas, ¿no? El primer jefe de cocina, el segundo jefe de cocina, el primer jefe de partida, el primer ayudante, el segundo ayudante. Bueno, entonces, claro, cuando tú te encuentras en una estructura tan piramidal, pues al final, si quieres subir escalafones, pues tienes que apretar, ¿no? Apretar los dientes, los codos y trabajar muy duro. También es verdad que en esa época no había un control estricto de los horarios, o sea, se trabajaba a destajo, o sea, se trabajaba muchísimo y eran tiempos diferentes, ¿no? Yo los viví durante muchos años en mi formación, en parte la hice en Francia, y después cuando vine aquí y empecé a liderar equipos, pues apliqué lo que me habían enseñado y lo que yo había vivido, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, la vida te lleva en situaciones especiales a redirigir una manera de entender tu oficio para hacerlo pues desde un prisma como el que estamos haciendo hoy en día, ¿no?
básicamente es eso. Y el cambio probablemente venga un poco condicionado por estos aspectos más incómodos y agrios de la vida, que es perder a alguien cercano, que era Santi Santamaría, en el Raco de Canzabas, y tener que replantear pues todo un proyecto personal de una persona con un éxito desmesurado, y tener que tirar del carro y siendo socio con él en ese momento, asumir, ¿no?, ese protagonismo a la hora de tener continuidad en el business, en el negocio. Bueno, las cosas después, es a partir de ahí un poco donde mi manera de entender las cosas pues cambia, ¿no? Recuerdo que me contaste, sin entrar no hace falta entrar en gran detalle, pero que tú estabas emocionalmente y físicamente agotado, ¿no? Estamos hablando de... Sí, básicamente pesaba mucho más de lo que peso ahora, tenía una vida un poquito más desordenada y bueno, y el hecho de perder una parte, ¿no?, de esta manera de vivir, de la cual no reniego, pero que no era la más saludable probablemente, en el momento en que uno se encuentra solo frente a una situación especial, pues toma con más facilidad decisiones personales que tienen un arraigo y unas consecuencias muy directas en lo que va a suceder después, ¿no? Y un poco es esto lo que acaba pasando, ¿no? Pero pasa porque uno quiere, o sea, básicamente no las cosas... yo siempre digo que la fuerza de voluntad es uno de nuestros grandes factores para como ser humano tener capacidades para conseguir retos, metas o nuevas situaciones, ¿no?, cambiar cosas en el curso de tu vida normal. ¿Cuánto tiempo hace que estás ahora aquí en Xavier Pellicer, en tu restaurante? Aquí llevamos 8 años. Sí, yo baso mucho mis ciclos vitales en septenios biodinámicos, que son cada 7 años, y en los decenios, que para mí son lo que diríamos lo que es generacional, ¿no? Un poco cada 10 años se habla de una generación, ¿no? Pues es un poco esto, entre los 7 y los 10 mi vida siempre ha tenido algún cambio de guión, de giro, de evolución, bueno, está marcado por esto, ¿no? ¿Estuviste en el Tíbet? ¿Es posible? O... No, en la India, en Kerala, estuve haciendo un panchakarma, que es una experiencia interesantísima de un poco regenerar todo tu organismo desde la medicina ayurvédica, que es la medicina india, ¿no?, que trabaja sobre las 3 capas del cuerpo, ¿no?, la superficial, la intermedia y la profunda, y un panchakarma pues son 28 días de limpieza total, que regenera la flora intestinal, y la experiencia se hace a través de la alimentación vegana y sobre todo pues esto, ¿no?, limpiar, ¿no?, el cuerpo. Entonces, bueno, el cuerpo y la mente, entiendo, ¿no? Entiendo que fue como un reset. Yo entiendo, suena a reset. Sí, yo entiendo que cuando tú reseteas tu cuerpo, realmente va contigo, ¿no? Al final, cuando hablamos del one brain, second brain, ¿no?, primer cerebro, segundo cerebro, yo digo que el intestino es más el primer cerebro que el Eso dicen mental. Los científicos. Y lo es porque probablemente aquí la microbiota es muy, muy importante y es la que nos marca el devenir, ¿no? Al final somos lo que comemos. Esto es una frase que hoy en día está en boga, pero es una realidad. O sea, entonces, ¿qué hace la medicina ayurvédica? Pues trata a través de la alimentación las patologías que son tratables a través de la alimentación. Tampoco hay que volverse loco. Hay cosas que sí que tienen que ir a parar a manos de médicos especializados en ciertos temas, pero a través de la alimentación se puede sortear y llegar a no tener que acudir tanto a un médico convencional, ¿no? Y es un poco lo que yo intento practicar en mi persona. En tu persona y en tu cocina, ¿eh? Porque yo el día que estuve aquí claro, me di cuenta de que de todos los platos, aparte de que eran 70-75% pues, o vegano o vegetariano, había por supuesto un poco de pescado, un poquito de carne, pero aquello lo justo, ¿no? Y todo pues productos que en definitiva son muy saludables y que generalmente cuando vas a un restaurante piensas, bueno, hoy me lo salto todo, ¿no? Aquí no. Aquí vienes y disfrutas, estaba todo buenísimo y por supuesto es como... Luego hice la digestión muy bien y eso que había comido también. Bueno, este es nuestro dogma, ¿no? Al final, Susana, las cosas son muy claras. Nuestro dogma en el restaurante es el placer de la ingestión y el bienestar de la digestión. Cuando tú cierras este círculo y consigues estos 360 grados, ¿no?, que es que la gente se lo pase bien en tu mesa, pero encima cuando se va siga pasándoselo bien y no tenga
acidez, dolor de estómago, se sienta muy pesado, te haga pensar que te irá a andar no sé cuántos kilómetros para bajar lo que ha comido. Que es lo típico muchas veces de cuando sales a un restaurante, Bueno, ¿no? De menú degustación. Sí, pero yo lo he practicado muchos años, al final. El tema de un menú de degustación muy largo, con mucha proteína, al final es normal que tantas mezclas, el intestino no está preparado para esto. Entonces, es normal que tengas pesadez y que tengas consecuencias no siempre muy agradables, ¿no? Pero lo normalizamos porque aunque es un momento excepcional, es una fiesta, pues vale, Sí. todo vale. Entonces yo intento desde mi manera de entender la cocina que practico hoy en día, que yo ahora la tildo de cocina consciente, es que la gente pueda disfrutar de un menú de 7 platos o de 8 platos, pero no salga de aquí pensando que ahora le viene un cataclismo, ¿no? digestivo excesivamente pesado, ¿no? Y es esto, al final, es tomar conciencia de las cosas, para aplicar un poco de conocimiento y llevarlo al plato, ¿no? Sabía, esto que dices de la cocina consciente me gusta, porque volviendo al liderazgo, que es el tema del canal, el liderazgo consciente para mí es eso, es decir, es tener una alta conciencia y autoconocimiento propio, el líder especialmente, para a partir de ahí poder conectar mejor contigo mismo y conectar con los demás. Es difícil conectar con los demás si tú no conectas contigo, ¿no? Esa experiencia suena como que tú pudiste pues, hacer un reset, conectar contigo y venir a hacer tu propio concepto desde un estilo de liderazgo muy distinto por lo que estuvimos hablando, y es que el error siempre se va a dar, es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Sin embargo, fíjate, como en una cocina, cuántas veces lo hemos visto, de hecho mi exmarido también es chef y es algo que yo conozco mucho, yo vengo de la hostelería también en mi primera carrera y lo he visto cocinas donde, pues eso, había gritos y en otras, en cambio, sobre todo en San Francisco, donde no, allí reinaba pues la cultura de trabajo en equipo, comunicación, confianza, se explica, se forma, se delega, evidentemente todo bien coordinado para que no haga falta el respeto a nadie, porque así la verdad es que es complicado tener innovación, ¿no? No es el tipo de ambiente que la gente necesita, ¿no? para crecer. Entonces tú, el otro día, claro, yo estaba aquí y alucinaba de ver, aunque ellos ya me lo habían contado mis hijos, estaba alucinando de ver la cantidad de trabajo que hasta que se llenó el restaurante, nosotros fuimos de los primeros que llegamos, y el único sonido era pues, la gente hablando y tal en el restaurante y poco se escuchaba en la cocina porque estaba todo tan bien coordinado, ¿no? En cambio, y sabemos que un error puede afectar al servicio, además aquí estáis live, estáis en directo. Sí. No es como una fábrica que, mira, o en un hotel incluso, donde muchas veces nuestros errores no llegaban a los ojos del cliente y luego analizábamos pues, para intentar llegar a, pues, a la excelencia que no existe, pero no, a la mejora continua, ¿no? Cuando alguien de tu equipo se equivoca, y sobre todo en un momento crítico aquí en directo, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo lo gestionáis? Bueno, entendiendo que ocurren estas cosas, tenemos dos opciones: enrocarnos en el problema o solucionar el problema. Pongamos el caso de que se te ha quemado algo en la plancha. Si empezamos a discutir de quién es la culpa, quién ha sido el responsable, por qué ha pasado, es que yo dije, es que el otro dijo, ese tiempo que estamos perdiendo hace que el cliente que está en la mesa pues espera aún mucho más, ¿no? Entonces yo siempre digo que acción-reacción. O sea, tenemos un problema, se ha quemado una cosa, se retira y se hace otra nueva. En su defecto, salgo yo al comedor, voy a ver al cliente y le digo, mira, se nos ha quemado. Son cosas que pasan, no, ningún problema, estamos encantados. La respuesta normal de un cliente cuando tú eres honesto es que siempre se va a alinear de tu lado, ¿no? Y no tiene ningún problema, inconveniente en esperar 2, 3, 4, 5 minutos para tener ese plato como tiene que estar. Lo que no nos podemos permitir es servir algo que no está al nivel de lo que nosotros pretendemos transmitir. Entonces es muy fácil, o sea, yo al principio pasaba, ¿no? Es que él ha puesto, yo he quitado, yo... ¿Y eso, ya, y pero ¿dónde nos lleva cómo esto? lo cortaste? Porque eso es muy interesante. Bueno, porque al final nosotros miramos de hacer unos briefings diarios o cada 2 días para puntualizar pequeños detalles que detectamos en el servicio. Antes los hacía yo más en directo, pero la imagen del jefe empresario a veces en un briefing creo que es demasiado fuerte o puede parecer que la gente le entre como más un espíritu de culpabilidad en detalles que tú, aunque sin personalizar, que la gente lo acepte diferente. Y esto lo dejo más margen a mi jefe de cocina, que es el que se encarga más. Yo estoy allí, pero lo escucho.
y si tengo que intervenir, intervengo, pero no intervengo como hacía antes. Entonces es la jefe de cocina el que transmite y explica las cosas que cree que podemos mejorar y cómo las podemos mejorar. Y si en un momento dado ha habido un proceso o un problema durante un servicio, pues es el momento en el cual se pone sobre la mesa y se explica. No para que expliquen lo que no queremos que se explique durante el servicio. Primero porque yo siempre les dije desde un inicio, cuando el problema está solucionado, ya no existe el problema. Si queremos anclarnos en el problema, podemos estar hablando durante una semana del problema. Pero es como el tío que falla un penalti, ¿no? En una final. Lo falló en el momento que chutó. Estar una semana, las tertulias, hinchándote la cabeza de que si lo hubiese metido o no lo hubiese metido, es que no ha entrado. Si aquí estamos discutiendo sobre temas que ya no competen a nuestra atención para seguir siendo efectivos y productivos a la hora de transmitir nuestro trabajo, perdemos un tiempo precioso. Entonces es mucho mejor. Me ha pasado con discusiones, ¿no? No discusiones. Tenemos dos normas, prohibido chillar y prohibido enfadarse, ¿no? Lo de enfadarse ya lo explicaré después, que es un tema más holístico. Pero el chillar es porque no lleva a ninguna parte. Tú puedes expresarte y explicar y puedes, hasta si quieres, no estar de acuerdo en muchas cosas, pero las puedes explicar. Y desde la concordia y desde el diálogo es mucho más fácil conectar, ¿no? Entonces miramos de que sea así. Y al final, cuando el problema ya ha pasado, cuando se ha quemado un producto en la plancha, por seguir en el mismo problema, cuando tú ya has acabado el servicio, ya pasó. Entonces, volver hacia atrás es como perder el tiempo, básicamente. Y nadie se siente bien, claro. ¿No? Entonces, es volver a rascar la misma crosta, ¿no? Y dices, a ver, si ya sangro en su momento, ahora ha cicatrizado, dejemos, ya está, no pasó nada. ¿Qué nos ha aportado? Es un ejemplo, nos ha aportado un ejemplo. Hemos vivido una situación que otro día igual la podemos solventar, claro. Pues igual tener un poquito más de atención en la plancha. Al final, los cambios de gestión de los grupos en los restaurantes, que hoy en día, además con las conciliaciones familiares y con los horarios, todo esto cada vez es mucho más complejo. Lo que no hay que olvidar es que tenemos una responsabilidad, somos profesionales y damos de comer, y damos alimentos, y hay unos ciertos parámetros, unas ciertas normas y unas ciertas leyes, si quieres, sanitarias, de control que no se pueden disociar de nuestro trabajo. Y eso requiere que la gente sea consciente, tenga esa capacidad de aceptar que tiene una responsabilidad grande y que tiene que probar las cosas, y si era ante la duda tiene que preguntar y tiene que dirigirse al jefe de cocina o a mí en su casa. Es muy fácil, me dicen, oye, tengo una duda, no sé si esto está bueno, ¿quiere probar? Digo, ante la duda ya lo puedes tirar y haz uno nuevo, porque si tú dudas es que algo no está igual de lo que tú haces cada día y entonces no hace falta. Nos paramos a ver el coste de lo que es, si es que es irrisorio, sea lo que sea, 5, 10, 15, 20 euros, es igual. Nos vamos a jugar el prestigio, nuestro nombre, por servir algo que no está en buen estado y que mañana estamos en toda la prensa bombardeados porque un señor ha pasado una noche terrible o porque ha pillado una intoxicación en tu restaurante. Existe siempre la posibilidad, estamos siempre expuestos a eso es una realidad, ¿no? Pero cuantos más filtros tú puedes aplicar y más control y más explicación y conciencia le das a tu trabajador, es más fácil que estos errores pues no se cometan, ¿no? Aquí con lo que nos estás contando pienso en confianza, o sea, tú confías en que la persona... Es que no tenemos otra. Exacto, delegación. Sí. Y porque cuando hablamos de delegación muchas veces los líderes, que les falta la experiencia, porque al final todo es experiencia, pero también respeto y la conciencia. Cuando una persona se equivoca, para mí lo más importante siempre es el aprendizaje, o sea, aquello de analizar de por qué se ha llegado a quemar. A lo mejor no solo me he prestado atención, qué otras cosas pasaban antes o durante para que eso se haya quedado desaprendido, ¿no? O sea, que estoy contigo que es el aprendizaje y el no quedarse enrocado. Y luego la importancia de... Y después la individualidad. Cada uno es un individuo totalmente único y entonces te encuentras de todo.
y hay gente que le puedes explicar una cosa 3 veces, la capta y la filtra y ya la tiene para siempre, y hay gente que tienes que tener una paciencia de llegar a explicarlo hasta 8 y 10 veces. Sí. Yo creo que después de estas 8 o 10 veces, alguien que ya no ha cogido el hilo, igual no es la persona idónea para formar parte de tu equipo. O sea, al final, si en Fórmula 1 el tío que pone el tornillo de la rueda, que hace que cambian la rueda, falla en 3 carreras, yo estoy seguro que ese tío no está poniendo un tornillo en una rueda en plena carrera, porque hace perder al equipo pues las opciones de ganar, ¿no? Y nosotros tenemos también esta autoexigencia, que no es querer ganar, sino es querer que la gente se lo pase muy bien. Y para pasárselo bien tenemos que ser muy profesionales también con lo que hacemos. Y hay gente que tiene capacidad de aprendizaje más corta y más rápida y otra más lenta, pero al final lo importante es el resultado. Y después tenemos el equipo que tenemos, es el equipo que tenemos, las manos que tenemos, las manos que tenemos. No es que podríamos hacerlo mejor con 2 o 3 personas más en el equipo. Sí, pero después hay un tema de sostenibilidad que se llama sostenibilidad económica de un negocio, que está muy bien decir que sí, es que deberíamos ser 3 más en cocina ya. ¿Y quién paga? Sin embargo, muchas veces, ¿verdad que has visto que con buena coordinación, claro, que decías tú del briefing, sí, eso igual es comunicación, coordinación, aprendizaje continuo, formación continua. Sí. También me gusta el tema de liderar individualmente, hay que liderar en equipo, las cosas que son de cajón para mí, es decir, hay unas normas y tal, entonces pues todo el mundo los tratas por igual, pero por otro lado, cada uno tiene no solamente ya su capacidad intelectual de forma que pueda aprender más o menos deprisa, su más o menos sensibilidad. Cada uno tiene, es así, o sea, las personas venimos a trabajar con nuestras heridas emocionales, con nuestro pasado, ¿no? Y nos encontramos. Hoy en día te encuentras que tienes equipos con múltiples nacionalidades, es decir, que con multicultura, generacional, te encuentras con sobre todo aprendizajes de ritmos de vida de otros países que aquí aún, bueno, que vamos a otros ritmos, y al final, pero bueno, tú lo adaptas todo esto, al final eso es un plum cake, ¿no? De piezas. Tú te adaptas y ellos se adaptan, y al final yo siempre digo que es una corresponsabilidad. Sí. El liderazgo no es corresponsabilidad del líder, del chef, es corresponsabilidad de todos. Cada uno, en el momento en que está en tu cocina o está en cualquier empresa, da igual que sea una persona trainee y está solo para hacer prácticas, en el momento en que está aquí dentro, de cara al cliente, no importa si lo que le paga, si está o no cobrando, no le importa. Es un ser humano que está haciendo un trabajo, sirviendo, limpiando, cocinando, etcétera, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental. Nosotros, mira, ahora que explicas esto, nosotros cuando les explicamos cómo funciona la cocina, les decimos, ¿ves? Esto es un supermercado, ¿no? Tenemos un supermercado, aquí hay un lineal, aquí hay otro lineal, aquí hay otro lineal. Tu lineal es el de las carnes, tu lineal es el del cuarto frío, de los entrantes, el otro es el de entremetier, el otro es de los pescados, ¿no? Entonces, cada uno domina un lineal, o tiene su tiendecita, que está dentro de la tienda grande. Entonces, les pedimos la responsabilidad de esos 2 o 3 platos que ellos manejan, sepan desde el origen, es decir, desde el pedido que se hace para producir, hasta la producción, hasta el almacenamiento, el stock y el control para volver a empezar a hacer la rueda, ¿no? Y les pedimos esto. Si nosotros, yo y mi jefe de cocina, tenemos que estar controlando todos los procesos de todos los platos, que lo podemos hacer obviamente, llega un momento que la gente viene solo a montar un plato y se va. Entonces, emocionalmente, no hay una implicación en lo que estás haciendo. Ni crecimiento, ni implicación. Ni entiendes lo que estás haciendo. Motivación, ¿no? Ni motivación. Y hoy te sacan un plato bonito, pero no sabes si está bueno o tal, o está... Entonces, tienes que involucrarlos en esta faceta, ¿no? de participar, ¿no? Pues nosotros, cuando acabamos el servicio, que nos sentamos en la barra, Roberto y yo, pues decimos, vamos a hacer los pedidos, y vienen cada uno con su libreta, porque les pedimos que tengan una libreta y apunten, ¿no? Pues, ¿qué necesitas? Yo, todos manojos de zanahorias, tal. Nosotros ya seguramente hemos pasado por la nevera y hemos visto lo que falta y tal, pero nos gusta que ellos también tengan esta capacidad. Mañana, ¿qué te toca hacer? Esto, ¿cómo te vas a organizar? Así. No, igual empieza por esto y después sigue con lo otro, porque
si no se te va a solapar, igual no te va a dar tiempo, tal y cual. Tenemos esta capacidad también de acompañarlos a la hora de... Mira, eso si es no llegáis, el avisadlo líder y... coach, Xavier, que ahora se habla mucho, que es Sí. haces preguntas porque si tú ya le das las respuestas tampoco hay aprendizaje y Claro. no hay motivación. Y si tú quieres que confíen en ti, que es necesario para que se impliquen y para que crezcan y aporten ideas, es así. Haces preguntas y solo cuando ves que se está desviando le puedes decir, oye, pues ¿has considerado tal? ¿Has considerado cuál? Eso está muy bien. Yo creo que tú, por lo que estuvimos hablando el otro día, tienes ahí una inteligencia emocional y unas cosas que las vas aprendiendo y eres empático y haces cosas y luego dices, que esto tiene nombre, esto es inteligencia emocional, esto es empatía, ¿no? Y eso es un poco líder coach, que es en vez de darle todas las respuestas, yo le voy haciendo, dime. Seguramente debido a la edad. Bueno, pero hay personas que tienen edad y no aprenden, no, ¿eh? Y tú puedes tener a alguien que en 20 minutos o aprendan todo lo que otro tarda un año y hay otros que pasa que cada día empiezan de cero. Y al final lo que dices tú, si a la octava no, igual no es la persona adecuada, ¿no? No, tenemos a veces casos de estos que realmente nos pesan muchísimo a nivel mental. Sí, porque desde el conjunto estamos en una manera de entender las cosas y de canalizar las cosas. Cuando hay una pieza que es como esto, empezar cada día de cero, es una lucha espectacular, llega un momento que piensas, ¿qué es lo que no entiendes de no ser capaz de algo tan básico como esto, ¿no? Y entonces, bueno, con que no nos enfadamos, ni chillamos, ni demás, también hay momentos que tú te tragas muchos sapos y que necesitas también limpiarte, porque al final está claro que la actitud y el hecho de apostar por una cocina abierta, como apostamos nosotros, ya la apostamos en 2015 cuando abrimos Sellerí, era por este motivo, porque precisamente si estás tan expuesto, tienes que tener una cierta manera de comportamiento que el cliente no se sienta incómodo. Entonces, si tú estás aquí echando voces, tirando cosas y cagándote en lo que no tienes que ver, pues llega un momento que esto, los improperios, tal. Pero hay muchas maneras de dirigirte, ¿no? Y de canalizar estas historias, ¿no? Y es lo que hemos conseguido teniendo una cocina abierta, o sea que comunicamos prácticamente con el susurro y nos miramos y cada uno sabe su rol y tiene claro. Nosotros tenemos 6 sittings en la barra, ¿no? La gente que se sienta, digo yo, en la zona VIP, ¿no? Porque estás a 1,5 metros de lo que está sucediendo. Para vivir la experiencia más allá. Sí. Pero bueno, pero es lo mismo que trabajamos con pinzas o no, o utilizas los dedos. O sea, llega un momento que tú normalizas tu manera de hacer porque ¿quién se cree que en una cocina no se utilizan las manos? Nadie. Si uno en casa utiliza las manos para cualquier cosa, no digo para emplatar en plan como si fuese esto un rancho, pero cuando nosotros a veces que cojas una hojita o los dedos, pues no pasa nada, ¿no? Siempre con el bisturí o con las pinzas, ¿no? Es decir, al final normalizas gestos y actos que tal, aprendes, pues no si pruebas una cosa, no meter la cuchara dentro del mismo cacharro donde acabas de probar, obviamente. Pero son cosas que uno ya las tiene somatizadas de tantos años de experiencia y a los chicos pues hay que acompañarlos, hay que enseñarles que hay ciertos detalles que se pueden mejorar y los mejoras desde la explicación de dónde está el defecto. Pues si tú explicas bien el defecto y tú le preguntas esto, mira, un ejemplo muy claro, tienen un vestuario, ¿no? El vestuario personal. Nosotros llevamos hace años que tenemos algunas frases colgadas en el baño, ¿no? Porque tenemos, hay mujeres y hay hombres. Entonces hay un tema de respeto, ¿no? De apuntar o no apuntar o de dejar trazas, ¿no? De cuando vas al baño, ¿no? Entonces, la gente lo entiende porque tú dices, ¿tú en tu casa haces esto? ¿O en tu casa lo harías? No, pues actúa igual que en tu casa. Esta es tu segunda casa. Pasas muchas horas aquí y estás con tu otra familia, entre comillas, si quieres, laboral, pero es tu otro grupo, ¿eh? Estás ahí. Entonces, no hagas lo que a ti no te gustaría recibir. Y entonces, es que el respeto está en cada detalle, ¿no? En la convivencia, delante, detrás. Pero ves, eso es cultura, la misma cultura. Pero hay conflictos a veces, ¿no? Y es verdad, y pasan. Bueno, y la gente se rompe también, y la gente llora, y la gente cree que lo hace muy bien y después no está tan bien.
y cuando tú se lo planteas o se lo pones en la báscula, abren los ojos, se dan cuenta que sí, que desde tu punto de vista tienes toda la razón del mundo. Nadie tiene verdad absoluta, pero sí que es bueno a veces confrontar, porque una cosa es ser autocomplaciente o complaciente con los demás y el otro es no conseguir las líneas de actuación que tú quieres conseguir con tu trabajo. Nosotros tenemos un nivel de exigencia muy alto, somos profesionales de la gastronomía, tenemos muy claro que el origen de todo es el producto. O sea, si yo, por ejemplo, ya no soy autoexigente a la hora de seleccionar el producto que voy a ser a mis clientes, difícilmente voy a ser exigente con mi equipo. Entonces, yo no le voy a llamar a mi colaborador o productor chillándole porque un tomate estaba un poco chafado porque ha llegado así. Puedo entender que en el transporte pasen estas cosas. Se lo puedo comunicar. Y seguramente si se lo comunico con cariño, el otro día me pondrá un tomate de más. Claro. Y no, oye, tío, esto que... No, es que, ¿cómo te diriges a la gente? Yo lo sé. Muchos proveedores que vienen aquí, por ecos de terceras personas, me han dicho, hostia, es súper agradable entrar en este restaurante por la energía que hay, por cómo te tratan, te saludan, se despiden y no te están allí chillando, porque al final, eso me pasó una vez, teníamos un chico que tenía un carácter fuerte, que hacía producción, y cuando él se fue, después yo asumí esa parte de llegar un poco más pronto por la mañana para hacer producción, y los proveedores me decían, no, es que este tío me hacía esperar 20 minutos aquí porque él decía que estaba haciendo no sé qué y tal. Y yo pensaba, digo, pues me sabe muy mal porque yo no lo sabía, porque si no lo hubiese podido rectificar, pero no me lo comunicasteis. Y cuando en otra ocasión otro chico que entró también en producción pasó un poco parecido, yo le dije al chico, porque entonces se puede actuar, le dije, a ver, tú ponte en la piel del chico, es un repartidor. Tú lo que le estás contando, él ha llegado a la empresa, se ha encontrado su furgoneta, con su camión, con los pedidos, con las cajas, y él no tiene ninguna responsabilidad. Él está haciendo un transporte que es coger de allí para traer aquí, según el listado que le han dado. Pero él no ha seleccionado lo que está en la caja, ni ha recogido del campo lo que está sirviendo. Entonces, no le puedes tirar la caballería encima porque este chico lo único que ha hecho es transportar. ¿Que falta una cosa? Pues llevamos a la empresa y que a segunda hora nos lo traigan o que se busquen la vida y nos lo traigan en taxi, yo qué sé. Podemos encontrar soluciones, pero es más fácil trabajar desde el positivismo que estar siempre en el negacionismo. Esto nos pasa igual a la hora de cuando tenemos alergias o intolerancias en un menú. Claro, en muchos sitios nosotros cocinamos esto, si le va bien, bien, y si no, pues que se vaya a otro sitio. Tal cual. Sí, Tal cual, pasa muy a menudo. Yo con mi equipo les dije, mira, nosotros de entrada ya trabajamos sin gluten. La lactosa muy poquita. Y más de lo trabajamos en el menú vegano, ya nos ahorramos un montón de historias. Pero vamos a ser empáticos, porque podemos contarnos muchos casos de gente que tienen alergias extremas, gente que porque están haciendo algún tipo de dieta no pueden comer ciertas variedades de productos, sean raíces, o sean hojas, o sea temas de las cebollas, tal cual. Pues vamos a ser empáticos. Entonces, la primera vez que nos pasó esto, recuerdo que empiezan, no puedo tomar esto, no puedo tomar esto, no. Y estábamos Roberto y yo, como, dice, wow, esto no. Y de repente digo, a ver, un momento, vamos a parar el carro. Me voy a ver el señor. Me voy a ver al cliente en la mesa. Le digo, me han dicho todos los nos. ¿Me puedes decir los sís? Vamos a acabar antes. Y acabaremos antes. Dice, puede comer esto. Digo, perfecto, ya tengo el menú. Y entendimos que el no es como estar en la oscuridad, el sí te da luz. Y claro. Entonces dijimos, oye, vamos a la luz, porque la oscuridad no nos va a aportar nada. Nos va a frenar y no nos va a permitir avanzar. Y entonces, este es otro problema que te sucede en un servicio, que no es que se te haya quemado algo, pero ese bloqueo inicial de estar con una mesa para decidir qué les puedes dar de comer y todo lo demás que está ya en marcha sufre porque tú estás dándole o porque tu atención se desvía en el no. Si tú te pasas al sí, reaccionas rápido, sabes que tienes siempre, no digo comodines, pero tienes esa capacidad de si no puede comer calabacín, no le vamos a dar calabacín, pero igual tenemos coliflor que puede tomar,
pues vamos a buscar el camino. Eso me gusta, Xavier, porque siempre llevándolo, ¿no?, a lo que es a cultura corporativa, y estamos hablando de muchos tipos de respeto, ¿no? Desde pues, cliente interno, que serían tus colaboradores, el proveedor, que sean clientes externos de algún tipo, evidentemente los clientes que venimos aquí a comer. Y todo eso lo que hace al final es demostrar a las personas que hay una coherencia, que todo el respeto es 360, ¿no? Mira, antes de terminar, porque tenía alguna pregunta, pero ya implícitamente las has ido contestando, y yo te quería decir a ti, si tú tuvieras que dar ahora a un CEO que tiene problemas, o a un director general o directora general que tiene problemas de rotación, que ahora también esta es otra, ¿no? O sea, hay muchísimos problemas de rotación. Ni me lo cuentes. Y tienen pero rotación porque la gente se va porque está insatisfecha, porque no le por eso, ¿no? Y dicen, la gente no deja empresas, deja líderes, ¿no? Tensión interna, personas que están ya quemadas, problemas de coordinación. Muchas veces lo que hacen las empresas es que piensan en buscar soluciones fuera. Formación, sin todavía ver realmente la parte estratégica de la raíz del o de los problemas, ¿no? Piensan en, ahora como no, introducir IA. Piensan en traer a lo mejor gente de fuera, sangre nueva, ¿no? Y todo, y herramientas, procesos, más reuniones, ¿no? Y todo esto quizá puede ayudar, pero sinceramente la pregunta es mucho más incómoda, ¿no? Que es, ¿qué es lo que realmente sucede para que haya? Porque al final todo eso que estamos diciendo son solo consecuencias, ¿no? Es lo que se ve. Sí. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a un directivo o una directiva que tiene todos estos problemas y que la gente se le va descontenta, ¿no? Yo no sé si daría muchos consejos. Pues no sé. Además del respeto. Yo creo que lo básicamente hay que observar a tu grupo, ¿no? Nosotros, si cojo desde mi ejemplo, desde mi experiencia en mis cocinas, siempre hablamos que hay ciclos, ¿no?, en los cuales de repente tienes una conjunción de piezas, de personas que se unen al momento y te generan tener un equipo espectacular, ¿no?, que entiende a la perfección el mensaje y funciona y tal. Y hay momentos en que esto no sucede, ¿no? Y cuando no sucede es donde está el problema que tiene este CEO o que tenemos nosotros, de intentar mejorar todas estas energías. Yo creo que hay que entender muy bien la individualidad de cada uno, los procesos que aporta al grupo y las carencias que también puedas tú recibir, y ver desde el equilibrio realmente el camino que has de tomar para siempre intentar sacar el mayor y máximo provecho de este individuo dentro del grupo para que sea algo fluido. Si es verdad que cuando hemos empezado la conversación, yo he dicho que venía del 66, ¿no?, y que yo vengo de una sociedad totalmente diferente a la que tenemos hoy en día, y el espíritu de sacrificio que teníamos antes no es el que hoy en día te encuentras. Es verdad que hasta todas las leyes que envuelven a las empresas, cada vez es más complicado para el empresario tener maniobrabilidad para poder conseguir, ¿no?, entonces, todos estos objetivos. Yo creo que lo que se ha de ser muy empático, ponerse también como CEO en la piel del trabajador para intentar entender, pero al final, lo he dicho antes, cuando tú has explicado 8 o 10 veces una cosa, si eso no ha calado, es que esa persona seguramente no es un potencial para formar parte de tu equipo, y tienes que tener esa capacidad también de toma de decisión, que a veces puede parecer drástica o no, pero que un problema llevado a la longevidad no es un buen consejo para... Que bueno, tanto hay que saber mantener a la gente, como también hay que saber dejar que la gente se vaya. Es decir, hay personas que no funcionan, pero sinceramente no les hacemos ningún favor tampoco a ellas de que se queden cuando no es el lugar adecuado, porque ellas también sufren, estas personas, porque saben, se dan cuenta. Nosotros tenemos ahora mismo un caso que es exactamente esto. Y por mucho que nosotros queramos y podamos ayudar, no es posible, porque ya hemos visto en 3 semanas que no. Y ahí, en este caso, hay una barrera hasta del idioma, ¿no? Y dentro del idioma verbal está nuestro idioma comunicativo de profesional, de cocinero. Si esta persona, aún no teniendo el dominio de la lengua, es tan buena
que con lo que ve, con lo que entiende, interpreta, hace su trabajo perfecto, y yo no tengo ningún problema. Claro, y aprender En el momento que esa barrera a mí me genera un desequilibrio en el grupo, me genera un conflicto en el grupo y me genera comentarios y una disfunción de lo que funcionaba, yo tengo que tomar cartas en el asunto. Claro. Y tengo que ser valiente y tengo que ser una persona que toma decisiones. Por eso tengo una empresa. Es que si no, y por muy bien que me pueda caer esa persona, yo la voy a sentar, le voy a explicar, lo va a entender. Y no le cerraremos la puerta. Además, entiendo que en esas semanas que decías Claro. tú ya hay feedback, no esperas 3 semanas para decir, ¿no? Se va vienes a través de teniendo buscas conversaciones de ser, claro. Y entonces ya, porque a la gente hay que darle una oportunidad, 2 y 3, pero Sí, ya sí. está, porque si a la tercera oportunidad, que son 3, que no son pocas, con las herramientas adecuadas, también, la formación adecuada, el sí. seguimiento. Porque hay personas que tú has dicho algo, ya ahora sí que ya vamos a acabar, pero antes has dicho algo interesante, ¿no? Es que hay gente que lo explicas 8 veces y que no. En cambio, hay gente que sí que a lo mejor es más lenta, porque esto está visto que es un tema de inteligencia, Sí. de IQ, no hay otra. Entonces, por eso, cuando eres una persona muy inteligente, tu capacidad intelectual hace que aprendas más deprisa, absorbas como una esponja, y entonces, pues, inmediatamente, si tú también tienes las ganas y la ilusión, te vas a poner manos a la obra. Y hay personas que no son tan listas, que las vemos, que ahí no llegan, pero pueden aportar. Por supuesto, y tienen la pasión y el entusiasmo y se esfuerzan y se involucran, llegan un poco antes, acaban unos minutitos después, porque se dan cuenta ellas mismas, pero eso, y cuando ya lo tienen, dice, como dices tú antes, ya para siempre ya no se equivocan más, hasta que haya quedado una nueva instrucción. En nuestro oficio pasa mucho con el gesto, ¿no? De a veces de cuando tú pones una hojita para darle ese toque al plato, ¿no? Y cuando me pasa muchos años, porque hay mucha gente, muchos equipos, y me decían, es que a usted siempre le queda bien, ¿no? Siempre le queda bien. Digo, bueno, será porque llevo muchos años haciendo el mismo gesto. Y al final es así, ¿no? Tú necesitas tener un tiempo también de aprendizaje, ¿no? Claro, si no, no puedes. Y después, en el caso del responsable, lo que has de tener muy claro es que tú puedes tener unas aptitudes y probablemente si lideras es porque tienes algo más que a los demás, ¿no? Pero eso no quiere decir que los demás tengan que ser como tú. Y que tú busques, y que busques reflejos de ti en tu equipo de trabajo, porque entonces te estás equivocando. Lo que has de aprender es a valorar a cada individuo por lo que te aporta, por lo que suma en el equipo, para que eso tire adelante. Yo ya estoy para comerme el ir a la mesa y decir al cliente, se nos ha quemado, no se preocupe, sale en un momentito. Mea culpa, porque yo asumo mi responsabilidad como líder, porque mi cocina lleva mi nombre. Entonces, yo también les exijo que defiendan este nombre con cariño y con cordura y con equilibrio. Entonces, cuando ellos se equivocan, yo soy el que sale a dar la cara, obviamente, siempre. De la manera que si nos felicitan, digo, estos señores nos están felicitando, dar las gracias. Todos, exactamente. Bueno, eso es liderar dando ejemplo, ya para acabar. Es cuando tú no puedes exigir algo si luego tú no lo estás haciendo. Tú eres una persona que dices, oye, esto pues es mi responsabilidad, la llevo a cabo, los demás lo ven y tienen clarísimo que cuando a ellos les pasa no tienen ningún inconveniente porque no esperan, ¿no? Lo que decías tú al principio, la perfección no existe, ¿no? Y ya para acabar también pensaba yo siempre digo que un equipo es como un puzzle y que cada uno de nosotros, por suerte, es diferente en forma, en color, tú hablabas de generaciones, edades, de culturas, tal. Y eso es lo bueno que tiene, porque donde no llego yo, llega otro, y es que el líder no tiene que tener todas las capacidades ni saberlo todo. El líder tiene que tener justamente la visión, el liderazgo, la capacidad de conectar con cada uno, la capacidad de mediar, de hacer de coach, de hacer de mentor, pero no podemos esperar que los demás se parezcan mucho. Es como con los hijos. Yo les digo, menos mal que en esto y en esto no os parecéis a mí. Eso es lo bonito, ¿no? Sí. Porque así sí que tienes un equipo al completo, donde cada pieza encaja, y cuando una pieza no encaja, se intenta que encaje, pero no se puede forzar, y ahí es cuando hay que hacer una salida con dignidad y, por supuesto, y acompañando para que cuando se marchen, que esta es otra cosa que se olvidan mucho los directivos y los propietarios de empresa, salgan hablando bien, porque eso también es reputación, el respeto de decir, hemos intentado. No, y desde el respeto, porque al final es verdad que los caminos se cruzan y también se separan, entonces hay que ser consciente de que esto es un día a día. Y yo, por ejemplo, yo cumpliré 60 años este año, ¿no? Yo tengo gente de equipos que son más jóvenes que mis hijas.
Sí, o sea, el otro podría día. ser su padre y algunas hasta su abuelo. Pero yo cuando hablo con ellos casi me pongo de tú a tú. Señor, digo, no me llames señor, llámame chef o Xavi. El respeto no es porque tú me pongas señor No, o ni te hables me de hables usted. de usted. No tiene nada que ver. No, El nada que ver. respeto me va a llegar energéticamente, la holística está ahí. Nosotros trabajamos con una holística muy pura y muy potente y forma parte de nuestra manera de entender los procesos. Entonces, el respeto se gana. Hombre, si me insultas, pues tendrás un problema, pero no, porque te estás equivocando en la forma, no porque me insultes, a mí me da lo mismo. Sí, porque normalmente no A mí tiene no nada me que ver llega, con, sí, claro, no es tiene nada que que- ver contigo, es más bien que- es el otro que tiene. Claro, entonces, esto pasa, es cuando ellos disputan, dices, sinceramente, ¿de qué sirve decir un improperio? ¿Ganamos algo? ¿O generamos una bola un poquito más...? Nadie se siente bien con eso. Entonces, al final, para acabar uno asumiendo y reconociendo que se ha equivocado, pues, intentar no llegar a ese punto y nos ahorraremos un par de momentos de tensión o de pasarlo mal, ¿no? Que al final tampoco es necesario. Pues muchísimas gracias, Xavi. Hemos llegado hasta aquí. Susana. Ha sido un placer volver a venir a tu casa y nos gustaría seguramente venir un día a grabaros ahí cuando estéis trabajando. Sí, claro. Para ponerlo, eso quedara bonito. Pues muchísimas Pues, gracias y aquí espero que os haya estaremos. parecido interesante. Hoy hemos hablado de un liderazgo desde otra perspectiva, así que nada, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo.